es un poquito más largo. Pullman no es exacto, pero es bastante rápido. O sea, tiene su ventaja como su desventaja todo. Aquí por Pullman nos dio, por Pullman peso 1 nos dio 250, peso 2 nos dio 280, peso 3 nos dio 340. Bien, ahora veamos cómo es el método de Ritter. Del método de Ritter, que se la ve en isostática 2. El ingeniero Belmonte ahí lo explica, el método de Ritter 100% analítico, es otra variante. Ahorita nosotros vamos a ver el método de Ritter, el original. Fíjense qué fue la lógica que hizo Ritter. Y esto acá es realmente muy ingenioso. Pregunta. Sabemos que el momento es igual a ¿qué cosa? Fuerza por distancia perpendicular, ¿no? Esa distancia es una distancia perpendicular a la fuerza respecto a un punto. ¿Esto qué sería? El momento respecto al punto O sería igual a fuerza F por distancia D. Pregunta, si el punto estuviera acá, llamémosle un punto O', ¿cuánto valdría el momento si el punto está ahí? ¿Cuánto creen que valdría el momento si el punto está acá pasando por la fuerza? Cero, ¿no? ¿Por qué cero? ¿Distancia qué es? Es la distancia perpendicular desde la fuerza hasta el punto. Pero si el punto ya está en la fuerza, no hay distancia. Entonces acá, fuerza va a haber fuerza, pero la distancia va a ser cero. Entonces, un número por cero, cero. Quédense con esa base. Si yo tomo un punto por donde pasa la fuerza, directamente se anula ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Don Ritter? Dijo, aquí puedo sacar varios momentos, ¿no? Ritter llamó al teorema de Varignon. ¿Qué me decía el teorema de Varignon? Momento de la resultante respecto a un punto O cualquiera es igual a la suma del momento de las componentes respecto al mismo punto. Eso incluso lo hemos demostrado anteriormente. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Esta P, ¿qué vendría a ser? Realmente esta P está camuflada. ¿Qué vendría a ser P realmente? Es la resultante, ¿no? Esta es la resultante. ¿Y qué estarían pasando? ¿Qué fuerzas pasan por la recta 1, la recta 2 y la recta 3? ¿Qué son peso 1, peso 2 y peso 3 de este? Son sus componentes, ¿no ves? Peso 1, peso 2 y peso 3, ¿qué nos creaba? La resultante. Es decir, las fuerzas que están acá son las componentes de la resultante. Entonces, ¿cuántas componentes van a haber acá? 3, ¿no ves? Van a haber 3 fuerzas P, P1, 2 y 3. Entonces, fíjense, desarrollando esto voy a tener ¿qué cosa? El momento de la resultante respecto a un punto O va a ser igual al momento de peso 1 respecto al punto O, más el momento de peso 2 respecto al punto O, más el momento de peso 3 respecto al punto O. Ahora acá, ¿cómo lo llamó la resultante? El ingeniero lo llamó P. Entonces, tengo que corregir eso. Aquí el ingeniero, la resultante me lo llamó P, para confundirlo. Bien, ahora fíjense, esta ecuación de acá, esta ecuación es la base para Ritter. Esta ecuación es la base, la clave. Pregunta, ¿qué va a pasar si yo tomo momento respecto a este punto? A ver, tomo momento respecto a este punto de acá. Debemos ver un punto A, digamos. Un punto A. ¿Qué creen que va a pasar cuando tomemos momento respecto al punto A? Aquí voy a colocarlo así mejor. Momento respecto al punto A. Momento P2, P3 va a ser 0. Correcto. ¿Por qué va a ser 0? Está pasando por su línea de acción, correcto. La fuerza 2 va a pasar por acá.
y la fuerza 3 también va a pasar por acá. Fíjense que 2 y 3 están pasando por este punto. ¿Y qué es lo que pasa cuando tomamos un momento respecto a un punto por donde pasa la fuerza? Se hace cero. Entonces, cuando hacemos un momento respecto al punto A, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Fíjense. Momento de P igual a 0 es igual al momento de P sub 1 igual, no, ya sería respecto al punto A, ¿no? Respecto al punto A más el momento de P sub 2 respecto al punto A más el momento de P sub 3 respecto al punto A. Pero que hayamos dicho, P sub 2 y P sub 3, ¿cuánto va a valer su momento? Cero, ¿no? Porque esa fuerza está pasando por A. Ah, belleza. Se anula este y se anula este. Ahora fíjense, el momento aquí es igual, habíamos dicho, fuerza por distancia. Acá, este es el momento respecto a la fuerza P, que ya habíamos dicho que es una resultante. Entonces va a ser fuerza P por ¿qué distancia? ¿Cómo es la distancia del momento? Perpendicular, ¿verdad? Entonces acá tenemos que medir esta distancia. Tenemos que medir esta distancia. La distancia perpendicular de la fuerza P respecto del punto A. Ahora, aquí pero la distancia de la resultante tendría que sí o sí alargar esta línea, ¿no? Para que se pueda ver. Sí o sí lo voy a alargar. Ahora sí. Aquí dibujaré una recta que es perpendicular. Aquí es belleza tener la escuadra. La escuadra me da un ángulo recto. A ver, ¿quién tiene una escuadra que me ayude? Pero no quiero. Aquí voy a colocar, fíjense, con la escuadra la coloco aquí en esta línea y aquí coloco otra línea recta. Ahí. Te lo muevo hasta que ahí pase por el punto A. Ahora, esta distancia la tengo que medir. Que en este caso me sale 4,8 centímetros, me mide esa distancia. Esta distancia acá vendría a ser ¿qué cosa? ¿Qué distancia sería esa? Sería la distancia que hay de la fuerza P hacia el punto A. En este caso, esta de P dijimos que vale 4,8 centímetros. Y me dio 4,8 centímetros. Vamos a colocarlo así, ya para indicarlo que esto es una recta. Fíjense que la fuerza la estamos dibujando con trazo continuo, la recta de acción con trazo punto trazo y las distancias como líneas segmentadas. Eso no siempre tiene que ser así, ya es una forma que a mí me gusta hacer para tenerlo ordenado y identificar rápido qué es distancia, qué es fuerza y qué es recta de acción. Bien, la distancia de P A, ¿qué vendría a ser? La distancia perpendicular de la fuerza P hacia el punto A. Esta es una distancia perpendicular. Entonces, para hallar momento respecto a esta fuerza, ¿cómo sería? Fuerza P por su distancia perpendicular respecto al punto A, ¿no? Esto me va a producir el momento. Pues aquí vendría distancia de la fuerza P respecto al punto A, dPA. ¿Igual a qué cosa? ¿Qué vendría a ser ahí? ¿Cómo sería el momento de P sub 1 respecto al punto A? Momento es fuerza por distancia. ¿Qué fuerza es la que está actuando acá? P1. Aquí está actuando P1. P1. Ahora, ¿cómo sería aquí la distancia hacia el punto A? Perpendicular. Una distancia perpendicular a esta línea y que pase por el punto A. Entonces, nuevamente utilizamos acá la escuadra y la regla. Y colocaré una escuadra para que me indique que es perpendicular y acá la regla que pase por el punto A. Acá escuadra, muevo y acá. Un poquito más arriba.
esta de acá. Acá. ¿Esa de ahí quién sería? ¿Qué distancia sería esa? Distancia de P1 ¿a qué punto? A. Vamos a ver, trazo segmentado. Ya. Esa es la distancia que tiene la fuerza P1 respecto al punto A. Ahora, existe forma de, con esta misma ecuación, calcular si la fuerza P1 va a ir hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, yo prefiero, o yo les aconsejo que lo dejemos para lo último, ¿ya? El problema es que si hacemos con signo y todo, hay algunos que le manejan signos acá. Entonces, para no fregar con los signos, directamente lo vamos a colocar todo en valor absoluto, ¿ya? Aquí va a ser entonces la fuerza por qué distancia, el dP1. dP1 respecto al punto A. Pregunto, ¿cuál de aquí vendría a ser la incógnita? P1, ¿no? P1 no conocemos, correcto. P1 no conocemos. Entonces de acá P la conozco, P fue un acto. La distancia la puedo medir de mi dibujo, por eso este dibujo tiene que estar a escala y bien hecho. Entonces si despejamos, P1 había sido igual a ¿qué cosa? Al mandar este lado a dividir al otro lado, va a quedar aquí de esta forma. dP de A dividido dP1, el punto A, por la fuerza P. Ahora, esa de dP y el dP1. A ver, el dPA ya lo medimos, 4,8. Ahorita mido el otro. La distancia lo sacamos de aquí de este gráfico, es medir, es graficar la distancia y luego medirlos. Ahora, a continuación reemplazamos todo esto acá en valor absoluto, ¿ya? Porque aquí lo único que queremos es la intensidad, no queremos meter signos ni nada, solo queremos intensidad. Entonces de acá reemplazamos y nos va a quedar de esta forma. dPA vale 4,8 centímetros. dP1 mide 8,8 centímetros. Por la fuerza P mide 500 kilos. Fíjense, centímetro con centímetro se va y nos queda cuánto vale P1. Solamente cuánto vale la intensidad. No me dice si va hacia arriba o hacia abajo, solo el número. ¿Cuánto da eso? 272.72. 272.72. Sí. Muy bien. Fíjense que esto es más exacto. Le dije que el método de Kuhlmann era aproximado. ¿Cuánto me dio Kuhlmann? 2.65. Eso es lo malo. Kuhlmann no es exacto, es aproximado, pero es más rápido. Perdón. Tenemos peso 1, pero solo tenemos la intensidad. No sabemos si la fuerza está yendo hacia allá o a la izquierda. ¿Cómo vamos a saber eso? Voy a volver a invocar esta fórmula. La voy a volver a colocar acá. Fíjense. Tengo que volver a llamar esta fórmula. O bueno, no esta fórmula. Mejor vamos a la primigenia, a esta de acá, de aquí arriba. Invoquémosla mejor a esta. Entonces aquí va a ser momento de P respecto de A tiene que ser igual al momento de P1 respecto de A. Pregunta, la fuerza P va hacia arriba. Respecto del punto A, ¿esta fuerza me produce un momento horario o antihorario? Horario, ¿lo ven? Lo ven todos, ¿no? Esta fuerza viene y produce un momento horario. Entonces aquí el momento es horario. Si dice que tienen que ser el mismo momento, entonces P1 tiene que ser una fuerza, tiene que ir en tal sentido que también me produzca un momento horario.
Ahora, para que sea horario, P1 tiene que ir hacia arriba o hacia abajo, fíjense. Hacia arriba. Si P1 va hacia arriba respecto al punto A, me produce el momento horario. Entonces P1 efectivamente va hacia arriba. Va hacia arriba. De esa forma me doy cuenta, es con esta acá, con la forma primigenia. Está aquí. Ahí P1 respecto a ese de P1, ahí se produce el momento horario. Listo, ya tenemos cuánto es P1, sabemos cuánto vale y sabemos hacia dónde va. Vamos a repetir este procedimiento otras 2 veces para poder hallar, ¿qué cosa? Para poder hallar para la fuerza 2 y para la fuerza 3. ¿Listo? Es como lo que les decía. Ritter es un valor más exacto, pero es más largo. Mientras que Kuhlmann es directo todo, pero no me da valores precisos, me da valores muy aproximados. ¿Dónde creen ustedes que nos pueden dar valores 100% exactos? ¿O cómo creen que nos darían valores exactos Kuhlmann? Si lo hacemos en un software de dibujo, como hacer AutoCAD. Supónganse que quiero hallar, quiero hallar P3. ¿Dónde tendría que estar el punto B acá? Voluntario. Si quiero hallar P3, ¿dónde tendría que estar el punto? El punto B. Si quiero hallar P3, tendría que anular ¿quién? 1 y 2, ¿no ven? Tendría que anular este y este. Entonces, ¿dónde se interceptan 1 y 2? O mejor, primero hallemos el 2, digamos. Tendría que interceptar 1 y 3, ¿no ven? ¿Dónde se interceptan recta 1 y 3? Ahí, correcto. Ese sería nuestro punto B. Muy bien. Cuidado, vamos a ver, vamos a hablar bien de eso. Ahora fíjense, el punto B, ¿qué dice? Si tomo el punto B, ¿qué voy a anular? La fuerza 1 y la fuerza 3, ¿no? Entonces fíjense, momento respecto al punto B. Respecto al punto B. Nuevamente, vuelvo a llamar a esta fórmula de aquí, a la fórmula de Ritter, perdón, de Marignón, y le indico acá, le digo a esta fórmula en qué punto saco momento, en el punto B, que va a ser igual momento de P1 respecto de B, más momento de P2 respecto de B, más momento de P3 respecto de B. Al tomar B, ¿qué fuerza dijimos que se va a anular? Fíjense, 1 y 3, ¿no? Entonces 1 y 3 desaparecen porque no producen momento. Entonces de acá desarrollamos momento de P respecto al punto B va a ser igual a la fuerza P por una distancia, la distancia de P hacia el punto B. Ahora bien, ¿cuál sería esa distancia de P al punto B? Fíjense, es una distancia perpendicular a la fuerza P y que pasa por el punto B, ¿no? Entonces aquí voy a colocar la escuadra y una regla. Aquí la escuadra para indicar que sea perpendicular y tendré que ir jugando hasta que pase por el punto B. Ahí. Esa línea de aquí que voy a dibujar, esta vendría a ser la distancia de P hacia el punto B. Este de acá, con un poquito más arriba. Esta sería la distancia de P hacia el punto B. Ahí, distancia de P hacia el punto B. Muy bien, miramos entonces cuánto vale esa distancia. Esta distancia dice que mide 2,5 centímetros. Entonces, este mide 2,5 centímetros. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? A ver, veamos. Ya, entonces ahí va a venir de P, la distancia perpendicular a P que pasa por B. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? ¿A qué sería el momento de P respecto del punto B? ¿A qué sería eso? ¿Fuerza? ¿Qué fuerza sería?
P sub 2. ¿Y qué distancia? La distancia perpendicular a P sub 2 que pasa por B. Ahora, P sub 2 está acá. Y aquí está B. Entonces, vamos a ver cuánto es esta distancia de acá. Veamos cuánto es esa distancia. Bien, veamos cuánto nos da esta distancia. Bueno, aquí va a venir esta recta. Y esto tiene que ser perpendicular a B. Cuadra y la recta, y ahí está. Ahí está. Ese sería ¿cuál? Vendría a ser la distancia de la fuerza P sub 2 respecto al punto B. Distancia perpendicular a la fuerza P sub 2 que sabemos que va a pasar por acá y que pasa por este punto. Midiendo esto, vemos que mide 5 centímetros, ¿no? 9 centímetros. Bien, mide 4,9 centímetros. Entonces, veamos. Tenemos las distancias. Toca reemplazar, toca despegar y reemplazar ahí P sub 2. Entonces, despejemos. P sub 2, lo único que quiero saber de acá es cuánto vale. No quiero saber su signo ni nada todavía. Así que todo en valor absoluto y despejamos. Esto manda al otro lado y se va a hacer dP dB dividido dP2 dB por la fuerza P. Reemplazando nos va a quedar dPB nos dio 2,5. dPB nos dio 2,5 centímetros. dP2 nos dio 4,9. 4,9. P sabemos que vale 500, así que reemplazo y vemos cuánto nos da P sub 2 aplicando el método de Ritter. 55.10 255.10 kilogramos fuerza. Uy, vemos que ese sale. ¿Sí? ¿Cuál? Que allá abajo es 4,8, pero es 4,8 esta distancia. y el otro es 4,9, para que aquí se ve mucho más chico. Ah, ¿verdad? ¿Cuánto es? 3,8 este de acá. Este era 3,8. 3,8 centímetros. 7,8, ¿qué pasó acá? Este es. Y este es 4,9 centímetros. Está bien. Para acá entonces ahora calculemos eso. 3,8 y el otro era 7,8. 3,8 y aquí era 7,8. ¿Cuánto entonces P sub 1? 243.59. Ya, 243,58 kilogramos. El otro, ¿está bien 255? 2,5 entre 4,9. ¿Sí? Ya, 255 kilogramos fuerza. ¿Cómo podemos saber el sentido acá? Invocamos a esta fórmula de aquí. La voy a volver a colocar. Y tendremos lo siguiente, a ver. Momento en P de respecto al punto B es igual a momento en P sub 2 de B. Momento de la fuerza P respecto al punto B, fíjense. P respecto al punto B produce un momento horario o antihorario. Horario, ¿no? Así que este tendría que ser horario. Y el MP2, la fuerza esta de acá tendría que ir hacia la derecha o hacia la izquierda para producir un momento horario respecto al punto B. Hacia la izquierda, ¿no?
hacia allá tendría que venir esta fuerza para producir el momento horario. Entonces sí o sí tienen que ser horario los dos. Bien, entonces tenemos P sub 1 y P sub 2. Me está llamando la atención gravemente esto. Es mucha la diferencia, ¿no? ¿Vos lo hiciste gráfico, claro? No, ¿por qué no estaba haciendo? Ya pasó Ya. Yo la verdad pienso que el que tal vez le puede haber pelado más fue el de Kuhlmann. Las otras rectas yo las tuve que dibujar, me guié con esta distancia, pero la recta auxiliar de Kuhlmann, fíjense cómo la coloqué, crea una paralela tal cual, ¿no? Seguramente el camino sabe bien inclinar por esa variable. Yo le hice gráfico. ¿Qué estoy acá? 260 más cercano, el otro 330. Sí. El de Kuhlmann seguramente fue por la recta de Kuhlmann que no lo copié bien. No sé si lo conocen a Ademar, el auxiliar de geometría. Yo varias veces le he pegado. Ya, pero como les digo, a fin de cuentas Kuhlmann no es un método 100% exacto. Y más aún va a variar con la calidad con la que conoce su dibujo. Repercute bastante. Ahora bien, veamos lo siguiente. Para poder calcular la fuerza que nos falta, que sería el momento P sub 3, ¿dónde creen que deberíamos colocar el punto C? Muy bien. Momento respecto al punto C. Correcto, alguien dijo por ahí en la intersección de 1 y 2. Es correcto. Ahora, aquí está la cosa. ¿Dónde se interceptan 1 y 2? Ahí y acá. Y ojo, que es igual puede pasar en el examen, que se le salga de su hoja. Entonces, ¿qué hace uno ahí? No, dice, no, ya no se puede. No. Entendamos bien que Kuhlmann no es por decir, pero Ritter no me dice sí o sí tienes que interceptar en el punto donde se interceptan tus otras dos fuerzas. No dice eso. Él dice que elijamos un punto tal que anule la mayor cantidad de momentos posible. Aquí, ¿cuál queremos conocer? Queremos conocer este de aquí. Este es el que nos falta nomás por saber. Solamente ese nos falta. Entonces, si ese nos falta, el momento en P3, tenemos que anular dos de estos tres de acá. ¿Puedo anular este P y P1? Claro. ¿Dónde se interceptan P y P1? Acá. No hay ningún problema. ¿Puedo anular P y P sub 2? Sí. Puedo elegir este punto por donde pasa P y P sub 2. No hay ningún problema. Ritter en ningún momento me dijo sí o sí tenés que buscar el punto donde se interceptan dos componentes. No. Me dice el punto por donde se intercepten dos fuerzas, pero no me dice cuál. ¿Cuál quieren elegir? ¿Donde se interceptan P y P1 o P y P2? Este aquí, ¿no? Ya está dibujado el punto. Este va a ser nuestro punto C. Si elegimos el punto C, veamos que se anula. Veamos cómo cambia la cosa. Momento en P de C, momento de P1 de C, más momento P sub 2 de C, más momento P de 3 de C. Si elijo el punto C, ¿quién se anula? P y ¿cuál? Y P1, ¿no? Correcto, P y P1. Estos dos desaparecen, chao. Y mi única incógnita va a ser P3. Por lo tanto, ¿aquí qué me va a quedar? 0 es igual a ¿qué cosa? P sub 2. P sub 2 es un momento. ¿Y a qué es igual a un momento? Fuerza por distancia. ¿Qué distancia sería esta? La distancia de la fuerza 2 hacia el punto C. Más la otra fuerza P3 por la distancia de P3 hacia el punto C. Hasta este punto ya conozco cuánto vale P sub 2. Este ya es dato. Estas dos distancias, ¿cómo las obtenemos? Midiendo de nuestro gráfico hecho escala. Muy bien. Entonces vamos a medir. Este es el punto C. Vamos a ver dónde están las distancias de C hacia 2 y de C hacia 3. Aquí está 2, seguramente va a venir por acá. Y entonces voy a medir esa distancia.
Muy bien, entonces este de aquí va a ser la distancia, sería distancia de la fuerza 2, por aquí va a pasar la fuerza 2 hacia el punto C. Distancia de la fuerza 2 hacia el punto C. Y la otra, ¿cuál más queremos saber? Distancia de P3 hacia C. La recta 3, ella está acá. Entonces veamos cuál sería la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a 3. Entonces aquí medimos. Coloco la escuadra y voy midiendo que sea perpendicular a esta recta. Ahí, y que pase por C. Un poquito más arribita, ahí está. Esta va a ser la distancia de la fuerza P3 que pasa por C. Esta será distancia de P3 que pasa por C. Muy bien, ahora solamente queda medir. Mido esto y mide 3,4 centímetros. Este mide 3,4 centímetros. El otro, mido este de acá. Este mide también 2,4 centímetros. 2,4 centímetros. 2,4 centímetros. Listo, entonces de ahí solamente queda despejar quién. ¿Quién es mi incógnita ahí? P3, ¿no? Ya solamente falta P3. Entonces despejando acá P3, fíjense, solo quiero la intensidad, no quiero más. Listo, solo quiero la intensidad. Ahora, voy a despejar de acá y tendré dP2 respecto de C dividido dP3 respecto de C por P sub 2. Bien, toca reemplazar, reemplazamos eso y vamos a tener dP2 respecto de C 4,9. 4,9 centímetros. dP3 respecto de C 2,4 centímetros. Vamos a ver. 3,4 era, perdón, sí. dPC 3,4, distancia y la fuerza P2 al punto C. 3,4 centímetros. Y dP3 respecto al punto C estará acá 2,4 centímetros. Por la fuerza P sub 2. Y la fuerza P sub 2 la habíamos calculado acá. 255,1 kilogramos. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos daría P3? 361.39. 361.39 kilogramos fuerza. Listo, tenemos hasta ahí el P3. Pero ahora, aparte de necesitar el valor de P3, también tenemos que conocer hacia dónde va. Entonces voy a utilizar esta fórmula acá, la fórmula primigenia. Cuando lo dibujo acá, fíjense aquí en lo interesante. Cuando lo dibujo acá, ¿qué va a quedar? 0 tiene que ser igual al momento de P2 respecto de C más el momento de P3 respecto de C. Ya no está como los otros, no son iguales. La suma de los dos tiene que anularse. Entonces aquí fíjense y pongan mucha atención. La fuerza 2 respecto del punto C produce un momento horario o antihorario. Horario, ¿no? Este produce horario. Para que esto pueda ser 0, ¿cuánto tendría que ser este? ¿O cómo tendría que venir este? Antihorario, ¿no? Tendría que ser un positivo y el otro un negativo para que se puedan cancelar. Entonces, P3, ¿cómo tendría que venir este acá? ¿Hacia allá o hacia abajo para que sea antihorario? Hacia abajo, ¿no? Hacia arriba. Fíjense, si la fuerza esta 3 va hacia arriba, respecto al punto C me produce un momento antihorario. Entonces P3 va arriba, P1 va allá y P2 va allá. Listo, entonces de esa forma obtenemos P1 va hacia arriba, P sub 2 también va, bueno, este más va para la izquierda, y P sub 3 había ido para allá, para allá.
Bueno, por lo menos en los sentidos nos coincidió con Kuhlmann. En Kuhlmann, ¿cómo venía? ¿Se acuerdan? Venía una fuerza 1, luego venía 3, y luego vino 2, ¿no? Y luego de ahí llamamos la resultante P. Por lo menos eso sí nos coincidió, ¿verdad? 1 hacia allá, 3 subía y 2 iba para allá. Ya los valores ahí ya nos varió mucho, ¿no? Sí, no, nos varió bastante. Eso fue por no haberlo manipulado bien la red oscilar de Kuhlmann. Tiene que estar exactamente paralela, una copia paralela en el gráfico de Kuhlmann. Exactamente igual tiene que ser. Bien, entonces como ven, Ritter es más largo, pero es más exacto. Da un valor más exacto.